instantes, ¿en quién tiene la razón? Los candidatos al Congreso, Alejandro Muñante por Solidaridad Nacional y Lucía Albites, candidata de Juntos por el Perú, debaten esta noche sobre un reclamo que suena alrededor del mundo. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eres tú. ¿A quién le dará su voto? Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? El día de hoy no vamos a empezar con los temas políticos, vamos a dejar esto para la segunda parte del programa porque sí, ha habido noticias en el terreno político. Vamos con un tema más de carácter social y no sé si siquiera decirlo de carácter social, sino con una enfermedad pública que vive el país ya hace varios años. Y quería empezar esto con una cifra que realmente, señores, es de espanto a pocos días de acabar el 2019. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, a la fecha van 168 mujeres asesinadas, 168 feminicidios. Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, son 160. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de la cifra récord en 10 años. ¿Cómo combatimos este problema? ¿Cómo, hace pocas horas, podríamos decir, una joven de 28 años en Loreto, Isabel Alvarado, una periodista, fue estrangulada, golpeada y enterrada por su pareja, Felipe Santiago Cáceres, un hombre de 41 años. A esto me refiero cuando hablo de un problema de salud pública. Y esto quiero tocar en el debate que tenemos preparado para hoy con Alejandro Muñante, candidato por Solidaridad Nacional con el número 10, y Lucía Albites, candidata por Juntos por el Perú con el número 14. Y es importante, y esta mesa de análisis busca tocar este tema porque entiendo que ha habido una controversia, digamos, Alejandro, porque tú has denunciado justamente esta marcha o esta manifestación que se produjo hace pocos días en el Parque Kennedy. Una manifestación de, yo entiendo, y no quiero decir solo mujeres, sino una indignación que vivimos como sociedad. Es decir, tenemos que dejar de matar a nuestras mujeres, tenemos que extirpar de alguna manera ese chip machista que tenemos en la cabeza. Entonces a mí sí me sorprende un poco, y no quiero monopolizar el debate porque ustedes tienen que debatir, pero me sorprende un poco la denuncia, quiero entenderla. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, antes que nada, muchas gracias bien, nosotros hemos interpuesto esta denuncia principalmente porque, atendiendo a la experiencia internacional, creemos que toda persona tiene el derecho de poder protestar, poder hacer un justo reclamo frente a una problemática que nos golpea día a día, como usted bien mencionaba, ¿no? El tema de la violencia contra la mujer es un lastre que todavía estamos teniendo como sociedad y que esperamos pues que eso pueda acabar un día. El problema está que este tipo de manifestaciones, precisamente lo que nosotros denunciamos, no es que combata la violencia contra la mujer, todo lo contrario, lo que utiliza estas cifras, estas escandalosas cifras, para poder priorizar o anteponer un discurso político que precisamente conlleva a una manifestación de este tipo que trae como consecuencia la comisión de delitos, como ha ocurrido, por ejemplo, en Chile, ha ocurrido en México, donde existe estos exhibicionismos, donde existe esta apología al delito del aborto, donde existe daño a la propiedad pública y privada, donde hemos visto que han pintarrajeado iglesias. Y gracias a Dios que en esta oportunidad en la ciudad de Lima no se dio justamente por esta denuncia preventiva que puso en alerta a las autoridades y conllevó a que exista un contingente policial muy numeroso, creo yo más numeroso que las propias manifestantes, que impidieron precisamente que se acerquen a la iglesia católica que está allí en el Parque Kennedy y evitaron pues este enfrentamiento, estos golpes. Aún así no evitaron que uno de estos manifestantes golpeara a una mujer delante de las propias feministas que dicen luchar por la violencia contra la mujer. Ahora, simplemente para que contestes, Lucía, y dejar los puntos que tú has señalado en tu denuncia que has presentado. Una denuncia preventiva, dice. Delito de exhibiciones obscenas, delito de daños agravados y delito de apología al aborto, ¿no? Y en daños agravados atentar efectivamente contra una iglesia. Tú las denuncias por esas 3 supuestos delitos. Lucía, por favor.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Omar. Muchas gracias a RPP por garantizar un espacio de debate alturado, un espacio de debate donde también nosotras nos sintamos seguras, las mujeres que estamos justamente denunciando la violencia contra nosotras, justamente estamos denunciando la cultura de la violación, esta violación sistemática, este acoso sexual, este hostigamiento que viven las mujeres. La indignación que tú mencionabas al principio es algo que compartimos muchas, la mayoría, quiero decir casi todas las mujeres peruanas, sobre esta lamentable cifra que, como tú mismo decías, Omar, supera cualquier récord de años anteriores, ¿no? Y lamento que un candidato al Congreso, porque al Congreso se van a hacer leyes y a representar a todos los peruanos y peruanas, no esté preocupada por los feminicidios, no esté preocupado por las niñas expuestas, ¿no?, a hostigamiento, a acoso sexual, no esté preocupado por la seguridad de las familias peruanas, sino esté preocupado por las mujeres que salimos a denunciar esta violencia, por las mujeres que nos manifestamos, ¿no?, porque queremos ser libres, porque no queremos caminar en la calle con miedo. Entonces, lo que a mí me sorprende, y que voy a ser muy, muy sincera, hasta me asusta, ¿no?, es que hayan candidatos al Congreso que quieran amedrentar con argucias legales la manifestación, porque esta no es cualquier manifestación, es una manifestación que recorre el mundo y que recorre el mundo denunciando el machismo, denunciando que son las mujeres las que mueren en manos de sus parejas, de que son las mujeres las que son violadas sexualmente. Entonces, lo que queda clarísimo es que el candidato Muñante no le interesa la seguridad de las familias peruanas, no le interesa la seguridad, el bienestar de las mujeres, sino, creo yo, es una hipótesis, agarrarse de nuestra lucha y demanda justa de vivir sin violencia para ser conocido y para hacer un show. Alejandro, Claro. tú cómo para entender la lógica detrás de lo que planteas, ¿tú cuál crees que sea el origen, digamos, de esta alta tasa de feminicidios que existe en el país y que existe, valgan verdades, también en América Latina? Y a partir de eso, del diagnóstico que tú haces, ¿cómo tú planteas combatir justamente ese elevado nivel de feminicidio que hay en el país? Sí, mire, antes de responder su pregunta, lo que también a mí me sorprende y lo que también me asusta es que la señorita aquí apele a una falacia, ¿no? Se construye un hombre de paja para decir que como me opongo a la marcha feminista de El violador eres tú, yo estoy a favor de los violadores, estoy a favor de los agresores, y ese debate, ese discurso ya está obsoleto. Ya la gente se ha dado cuenta de a quiénes realmente representa estos grupos radicales. Se evidenció claramente el día de la marcha. El día de la marcha golpearon a una señora que estaba allí en la marcha, delante de todas estas manifestantes, y ni una de ellas reclamó por este hecho. Entonces, no es que vengan aquí con ese discurso de decir que defienden a las mujeres. No defienden a las mujeres, porque cuando la mujer es cristiana, cuando la mujer es conservadora, cuando la mujer está en contra del aborto, cuando la mujer no es de izquierdas, pues a ella no las protegen, ¿no? Pero sí protegen a las mujeres que son de su grupo, de ese grupo que salen a manifestarse, a exhibirse. Yo no me explico cómo es que se van a reducir las tasas de feminicidio pues mostrando los senos, cómo es que se van a reducir las tasas de feminicidio reclamando por el aborto legal, cómo es que se van a reducir las tasas de feminicidio quemando y pintarrajeando iglesias, como suele ocurrir en otros países. Pero para ti, ¿cuál es el origen, digamos, de estos elevados niveles de feminicidio que hay en el país? El origen, vamos a las estadísticas, más del 95% de los casos, según el INEI, señala de que el agresor, en este caso de las mujeres, es el esposo, el conviviente, el exconviviente, el hermano, el tío, el abuelo. Y que la gran mayoría de casos se presenta dentro del hogar familiar. Esto quiere decir que el origen de esta problemática es la destrucción de los lazos familiares, la desunión de la familia. Cuando no se atiende a la familia como centro y núcleo de la sociedad, entonces comienzan a manifestarse este tipo de violencias. La violencia contra la mujer. ¿A qué te refieres con atender? ¿Que la mujer tiene que atender al hombre? ¿La mujer tiene que atender a su familia? No, cuando lo que hace el Estado y lo que no ha hecho el Estado, es precisamente buscar política de fortalecimiento familiar. Cuando esto no existe, entonces la familia es débil y se desencadena, está probado por la ciencia médica que los hogares disfuncionales... En ese argumento. Yo quiero terminar. Entonces, cuando existen este tipo de violencias,
es la manifestación de un desquebrajamiento de la unión familiar. Y no solamente se manifiesta con la violencia contra la mujer, Lucía, sino también contra los niños y los hombres, ¿no? Alejandro plantea que esto tiene que ver con la época actual, que la familia se está desintegrando, entiendo, porque lo he escuchado antes este argumento, por las nuevas tendencias, las nuevas ideas que hacen que, digamos, se generen mayor número de separaciones. ¿Cuál es la postura de Si fuera un problema familiar, también habrían víctimas hombres. También. Y lo que dicen las cifras, no lo digo yo, Lucía, no lo dice un grupo, no lo dice mi partido Juntos por el Perú, no lo decimos nosotros, lo dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, ¿no? La instancia del Estado peruano que se encarga de evaluar y de ver las cifras en el Perú. 65% de las mujeres peruanas alguna vez en su vida han sido víctimas de un tipo de violencia física, sexual, psicológica o económica por parte de, como ha dicho el señor, de sus parejas o de sus exparejas. Entonces, es un problema de la familia, se viola, se mata, se golpea a toda la familia. No, es un problema de una violencia que está segmentada y que está dirigida hacia las mujeres por una cultura machista. Yo no he escuchado ningún planteamiento del candidato de cómo combatir el feminicidio, de cómo combatir la violación sexual. Es más, y lo que me preocupa es que, por ejemplo, en su lista va como candidata Rosa Bartra, ¿no?, quien se ha encargado, y como lo sabemos todos los peruanos y peruanas, de blindar a juezas como Inostroza, que negociaba con la libertad de un violador de una niña de 11 años. Entonces yo me pregunto, ¿cómo el señor Muñante se ha autoproclamado, además representante de todos los cristianos? Yo tengo muchos amigos, tengo familia cristiana. Es más, después de este debate me voy a una reunión con el colectivo ecuménico del Perú que apoya Juntos por el Perú, ¿no? Y él se ha autoproclamado representante de todos los cristianos, pero sin embargo ve en la lista, ¿no?, con Rosa Bartra, que blindó todos los años que ha sido congresista al juez César Inostroza, que públicamente todos los peruanos y peruanas escuchamos el audio de que negociaba la libertad de un violador de una niña de 11 años, una niña que podría ser mi hija, ahora, que podría ser miembro de cualquiera de las familias que nos ven ahora. Alejandro, tú reconoces, para que vaya acompañada de la réplica, tú reconoces que hay, de todas maneras, no solamente los peruanos varones, sino también en las mujeres, un chip machista, es decir, todavía muchos de nosotros tenemos estereotipos sobre los roles que deben cumplir las mujeres dentro del hogar. ¿Reconoces eso, que estamos todavía con una mentalidad un poco desfasada? Por supuesto, y esos son los mitos que quiero derribar en esta noche, ¿no? Se nos dice de que nosotros no reconocemos el machismo, que no reconocemos la defensa contra la mujer, que creemos que no hay violencia incluso contra la mujer, y eso es una absoluta mentira. Nosotros lo que creemos es que sí existe un machismo, pero que no es la única fuente de violencia contra la mujer, y es precisamente lo que el enfoque de género hace, es negar, ocultar las otras fuentes de violencia, fuentes como por ejemplo el tema del temperamento, de la falta de temperamento, temas de trastorno psicológico, temas de drogadicción, temas de falta de problemas económicos, problemas con la custodia de los hijos, problemas de celos, de estos tipos de que se generan pleitos que luego se genera la violencia. Entonces existen otras fuentes que también dirigen a estas cifras de feminicidios, y eso es lo que prácticamente el enfoque de género hace, y es lo que le hemos escuchado ahorita a la señorita, ¿no? Decir que solamente es machismo lo que ocasiona la violencia contra la mujer, y eso no es cierto. En todos los expedientes de casos de feminicidio se ha evidenciado temas de drogadicción, temas de falta de control de temperamento y muchas cosas más, que precisamente el enfoque de género lo que hace es ocultar para seguir empoderando este discurso ideológico y de esa manera seguir subsistiendo el Estado. Si nosotros atendiéramos a esas otras fuentes, estoy seguro que la violencia contra la mujer se reduciría, pero no es funcional a este discurso, porque de lo contrario no podrían seguir viviendo el Estado. El próximo año el Estado va a generar más de 500 millones de soles para impulsar el tema de la violencia contra la mujer. Gran parte de ese presupuesto se va a ir justamente a ONGs que preparen y capacitan a funcionarios sobre enfoque de género. Un enfoque por cierto, obsoleto. Ya las cifras nos están demostrando. La misma señorita acaba de mencionar cifras. El enfoque de género está presente en el país hace más de una década. Dígame usted, ¿hay solución? ¿Hemos visto mejoras? Por supuesto que no. Eso es un punto interesante que me gustaría que rebatas, Lucía, ¿no? Porque una de las críticas que he escuchado en particular este año es justamente ese, que sí,
se ha aumentado el presupuesto para combatir la violencia contra la mujer. Hay una política de enfoque de género que busca, digamos, enseñarle a los más pequeños, a los menores, ¿no? Recién lograda. Exacto, exacto. O sea, pero lamentablemente los resultados que hemos visto este año no han ido de la mano con esas buenas intenciones de parte del Ejecutivo. Por supuesto, justamente por sectores como el que representa el señor Muñante, justamente porque son sectores que han copado instituciones como el Congreso, que obstaculizan el enfoque de género, que han obstaculizado, por ejemplo, y se ha tenido que llevar hasta tribunales de justicia que el enfoque de género se reafirme en el currículo nacional educativo. Necesitamos criar a los niños y a las niñas sabiendo que están en igualdad de oportunidades y en igualdad de derechos. Tenemos que desterrar, como tú mismo decías, ¿no?, ese chip, esa mentalidad donde los niños son los fuertes y las niñas son las que calladitas se ven más bonitas, ¿no? Porque es ese chip el que hace que el adulto crea, ¿no?, ya hombre, la adulta ya mujer, que el hombre está por encima de la mujer, que la mujer tiene que obedecerlo. Y es eso lo que impide salir de círculos de violencia. El problema de machismo en el Perú, los feminicidios, no tienen como causa la salud mental. O sea, a pensar así es primero satanizar a quienes tienen un problema de enfermedad mental. ¿Cuál es una enfermedad mental? La bipolaridad, la depresión, la ansiedad, ¿no? Todos los ansiosos, las personas que tienen una depresión, las personas que son bipolares o sufren de esquizofrenia, ¿son violentas? Eso no es así, ¿no? Y por otra parte, lo que se hace es ocultar, meter bajo la alfombra, por ideología, y ahora voy a explicar eso, bajo la alfombra por ideología, un problema público. Estamos ante un problema público. El problema en el Perú no es las mujeres que deciden protestar porque las violan y las matan. El problema público en el Perú es este, ¿no? Cada día 10 adolescentes son víctimas de violación sexual. Ese es el problema público en el Perú. Y yo hablo de ideología de parte del señor Muñante y de parte de con quienes él comparte lista, que no ha dicho absolutamente nada, tampoco ha presentado propuestas en cómo combatir la violencia de género, la violencia contra la mujer y los feminicidios, de, por ejemplo, la señora Nelly Cuadros, que decidió no votar por el proyecto de ley que no permitía que los violadores tengan beneficios carcelarios, porque en el proyecto de ley decía la palabra género. Eso no es una ideología, eso es un dogma. Alejandro, una réplica, pero acompañada ya con otro tema, que también es un tema de debate controversial, el tema del aborto, ¿no? Uno de los puntos que también se está debatiendo en varios países en América Latina, algunos lo tienen aprobado, otros no, y siempre se debate en Perú. Así que, por favor. Mira, nosotros en Solidaridad, y al menos en mi persona, claro que tengo propuestas para frenar o intentar frenar la violencia contra la mujer. En principio es oponerme radicalmente al enfoque de género, porque eso es justamente lo que permite que esta violencia se siga generalizando. Segundo es, no puede existir en nuestro Código Penal que el delito de violación se castigue menos, por ejemplo, que una estafa, una falsificación de documentos. Nosotros vamos a proponer un proyecto de ley que aumente estas penas precisamente para castigar a los violadores, cosa que justamente se olvidan las señoritas cuando hacen sus protestas y van con el pañuelo verde del aborto y no dicen nada con respecto a los violadores, ¿no? Entonces, también queremos presentar un proyecto de ley que justamente castigue con mucha más severidad a los violadores. También queremos proponer un proyecto de ley que aumente las penas de homicidios dolosos, todos como mínimo 30 años, sea mujer, sea hombre. No puede existir estas penas desproporcionadas, que a una mujer cuando se le mata, digamos así, su pena sea de 25 años, y a un hombre por las mismas circunstancias se castigue con 6, 8 años. Esto no puede existir en nuestro Código Penal. Tiene que haber penas equiparadas para que se sancione de igual, porque toda vida es valiosa. Y con respecto también al tema de acoso sexual contra la mujer, también vamos a presentar un proyecto de ley que obligue a los organismos privados cuyo en el marco de la ley de prevención del hostigamiento sexual, ellos investigan casos de acoso sexual dentro de sus entidades privadas. Ellos, ¿qué es lo que resulta? Que informan al Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo pues no es competente para investigar una situación de índole penal. Nosotros lo que vamos a proponer es que estos informes se presenten inmediatamente al Ministerio Público para que ellos se pronuncien de haber delitos. Eso es lo que vamos a hacer. En contra totalmente del aborto, entonces. Yo estoy en contra del aborto, por supuesto. Lucía. Sí, bueno, nuestra propuesta es despenalización del aborto en casos de violación sexual, ¿no? Porque no podemos seguir permitiendo que el Estado persiga,
que el Estado criminalice a mujeres, a familiares de adolescentes y niñas que deciden no continuar un embarazo producto de una violación. Creo que como padres de familia, yo soy mamá de un niño, ¿no? Como hermana también en mi familia, creemos que no podemos tener un Estado que no cuide la salud y la vida de una mujer que ha sufrido encima, ¿no? Una violación sexual. Lo que termina pasando es que estas mujeres, estas niñas, ¿no? Y adolescentes, si deciden, si su familia decide y las apoya a terminar un embarazo producto de una violación, sus familias son perseguidas, sus familias son judicializadas. Y si no tienen dinero, ¿no? Podrían hasta morir en un aborto mal practicado. Entonces, no puedo comprender cómo defender a la familia y no defender la decisión de una niña, de un adolescente, a no continuar el embarazo producto de una violación. Una última pregunta súper rápido, porque ya se nos fue el tiempo, pero sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué opinan? ¿Qué propuestas hay al respecto? Súper rápido, por favor. Bueno, en principio creemos en el matrimonio tal cual está reconocido en la Constitución y en el bloque constitucional. Los tratados internacionales reconocen el matrimonio entre un hombre y una mujer, y creo que así como está reconocido es que cumple un fin público, la subsistencia y desarrollo del Estado, porque allí donde el matrimonio se forman los ciudadanos. Y con respecto al tema del aborto, que la señora lo que nos ha presentado es un caballo de Troya, porque en realidad lo que quieren y lo que buscan, y lo que he revisado desde su cuenta de Facebook y de Twitter, porque siempre estamos actualizando, es que está apoyando el aborto legal, incluso hasta los 9 meses de gestación. Entonces, eso simplemente es una caballo de Troya que ellos están presentando. Lucía. Sí, me parece que el señor Muñante está en guerra y la primera víctima de una guerra es la verdad, ¿no? Entonces, le pediría a él, además, que le gusta empapelar a mucha gente. Ya le mandó también una carta notarial a Carmen González. Le gusta. Tenemos derecho al honor y ese derecho no me imagino cómo serás siempre. Con poder. No me imagino cómo serás siendo congresista. Pero para responder tu pregunta, Omar, y te la agradezco, sí, matrimonio igualitario, sí, porque el amor y el derecho de amarse y a ser reconocidos como familias, en Perú las familias son diversas. No son las familias ideales que a veces siempre vemos mamá, papá, hijito. Hay mujeres que crían a sus hijos solas, padres que crían a sus hijos solas, abuelas que están a cargo de los nietos. Sí, y si me permites, discúlpame, es... como diría el Valse, solo lo voy a citar, que nos gusta tanto a los peruanos y peruanas. Amar no es un delito porque hasta Dios amó. Gracias es que se apoya el matrimonio igualitario viniendo de una persona que adora y que exalta a Fidel Castro y sabiendo que Che Guevara pues mató a homosexuales en campos de concentración. Bueno, ya está. Saquen sus propias conclusiones de este acalorado debate entre, repito, los números y los nombres. Alejandro Muñante, candidato por Solidaridad Nacional con el número 10. Lucía Alvítes, candidata por Juntos por el Perú con el número 14. Evidentemente están en posiciones diametralmente opuestas. Ustedes definan, busquen, investiguen y voten con conocimiento. Vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta.